con César Montaño, es director del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde también ejerce como docente. César es doctor en Derecho por la Universidad Andina, es magíster en Derecho Económico con mención en Relaciones Económicas Internacionales, es especialista superior en tributación y abogado por la Universidad Nacional de Loja. Sus temas de interés y la razón por la que le hemos invitado es porque es especialista en temas de derecho constitucional, derecho internacional público y económico y derecho de la integración y comunitario, que es el tema que abordaremos a continuación. César, muchas gracias por tu aceptación. Gracias, Fernando, y a las órdenes para cualquier inquietud. César, ¿cuáles han sido los principales logros alcanzados por el derecho comunitario andino? Bueno, el tema hay que enfocarlo con dos cuestiones preliminares. La primera, el hecho de que desde que se creó lo que hoy es la Comunidad Andina, en el año 69, llamado en esa época Pacto Andino, ha derivado en tener una estructura institucional muy importante que trabaja coordinadamente en el marco del Sistema Andino de Integración y que se mueve en orden a las regulaciones que sirven para disciplinar el proceso de integración. Algunos de esos órganos e instituciones también están dotados de un poder para normar, para emanar derecho comunitario, derecho supranacional. Y por el otro lado, el segundo elemento tiene que ver con el hecho de que desde el inicio de la integración andina se ha venido construyendo un ordenamiento jurídico complejo, muy especializado, solo comparable al derecho actual de la Unión Europea. Es un derecho que prevalece en términos generales sobre el régimen legal de los Estados miembros. Hoy en día, como conocemos, el caso de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y del Perú. ¿Cuáles son los aportes del Parlamento Andino y el Tribunal Andino de Justicia en el proceso de integración andino? Bueno, podemos señalar tres elementos en el marco de esta pregunta. El primero, que hay órganos que generan normas de derecho de la integración andina, que son la Comisión y el Consejo de Ministros. Y hay órganos que en cambio están llamados a coadyuvar en ese proceso de generación normativa, como el Parlamento Andino. El Parlamento Andino tiene un accionar importante en términos de sugerir a los órganos comunitarios que tienen poder de normar la adopción de decisiones, por ejemplo, o de resoluciones andinas. Los estados también generan normas del proceso de integración andino mediante la aprobación de tratados y convenios de la integración. Y el tribunal es el órgano jurisdiccional permanente que tiene mucho en común con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que tiene como misión fundamental revisar, cuidar que las normas de la integración, las contenidas en decisiones andinas y en resoluciones andinas, no se vayan en contra de los tratados fundacionales de la Comunidad Andina, además de velar por el cumplimiento por parte de los estados, de las empresas y en general de los particulares, de las normas comunitarias, ya que el tribunal pues, las interpreta además de manera general y uniforme para que se apliquen correctamente en los estados miembros. Uno de los planteamientos de tu tesis doctoral es que existe una dificultad en conciliar las constituciones de cada país con las normas comunitarias, considerando las constantes reformas que han sufrido las constituciones de los países miembros. ¿En qué medida las dinámicas políticas internas de cada país ponen en riesgo los avances del proceso de integración? Bueno, yo creo que la savia que alimenta cualquier proceso de integración es la decisión política de los gobiernos. Obviamente en ese contexto también juega un rol interesante, importante, el régimen constitucional en cada uno de los Estados miembros. En ese sentido, lo interesante o hacia donde debería irse en cualquier proceso de integración es hacia la consolidación de ese proceso, teniendo en cuenta los parámetros más caros, más importantes que se han trabajado a nivel de las constituciones nacionales. Es decir, en otro lenguaje podría expresarse que cualquier proceso de integración no debería desconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos de los estados que constituyen el proceso de integración, no debería echarse por la borda las conquistas en términos de libertades, de derechos, de consolidación democrática que se han logrado a nivel estatal y que normalmente están encarnadas en las constituciones nacionales. Es en ese sentido que se hace un llamado
para que lo que se construye dentro de un proceso de integración, lo institucional, el régimen jurídico, tome en cuenta los esenciales contenidos de las constituciones nacionales. Sobre este mismo tema, ¿cuáles son los efectos de la polarización de los modelos económicos y políticos entre países miembros sobre la vigencia y aplicación de la normativa andina? Como decíamos, la savia, el alimento de cualquier proceso de integración es la decisión política de los gobiernos de los Estados miembros. Si esos gobiernos se enfilan en una orientación de política exterior diferente a la que es necesaria para profundizar un proceso de integración encasillado en un modelo determinado, por ejemplo, en el que se encasilló la Comunidad Andina, la Unión Europea, el Mercosur, que lo han hecho en el sentido de profundizar la liberación comercial, el intercambio de bienes, la cooperación en varios ámbitos sociales inclusive, y esa apuesta política actual va por otro camino, es evidente que se golpea el proceso de integración que nació enfocado con otros objetivos diversos. La polarización en términos económicos y de política exterior hacia enfoques o alineamientos diferentes a los que fueron coincidentes por los Estados miembros al momento de crear el proceso de integración, diferentes, digo, en el sentido de que apuntan hacia otros objetivos, obviamente no permite que el proceso de integración profundice en la medida en que debería profundizar un proceso, por ejemplo, del tipo comunitario como el de la Comunidad Andina. Es por eso que esa nueva apuesta y esa nueva orientación por modelos económicos diferentes, a lo mejor enmarcados en ideologías diferentes a las del momento de creación del proceso, lleva obviamente a la apuesta de los países por otros procesos de integración que siempre en principio habrá que pensar que serán positivos, porque toda iniciativa en materia de integración creo que sería positiva para los estados. La idea es integrarse para mejorar en varios ámbitos, pero si eso no cuaja porque a lo mejor se enmarcan en novedades ideológicas mal procesadas o que no tengan persistencia ni proyección en el tiempo, es evidente que estamos desgastándonos en varios procesos de integración, perdiendo la oportunidad de procesar un fortalecimiento constante por un proceso de integración integral como es el del tipo comunitario, en este caso de la Comunidad Andina. Otro de los planteamientos de tu tesis doctoral es que la existencia de varios procesos de integración impiden la profundización de alguno de ellos. El desarrollo de otros bloques sudamericanos como la UNASUR, el Mercosur, menoscaban de alguna manera el proceso de integración andina y los avances que ha tenido este. A ver, se lo podría plantear al tema de la siguiente manera. El único proceso de integración de espíritu completo, integral, que existe en América Latina es el proceso comunitario andino. Es decir, ese proceso no solamente apuesta por una consolidación de metas en materia económica, en materia política y en materia social, sino en ámbitos relacionados con estos tres grandes campos, lo político, lo económico y lo social. Por eso tiene una visión de completitud. Ninguno de los otros procesos de integración que se encaminan ahora a nivel latinoamericano tiene esa vocación. Se quedan, por ejemplo, el caso de UNASUR, se quedan en segmentos específicos. En el caso de UNASUR, decía, apunta hacia consolidación de una dinámica de corte político internacional sobre todo. El caso de ALADI se trata de un proceso de integración básicamente de corte económico. El caso de ALBA apunta a una especie de asociación de estados y de suma de esfuerzos para complementarse en algunos ámbitos de la materia económica, de tal manera que ningún otro proceso de integración le apuesta por un proceso integral como sería el proceso de integración andino, que creo yo en esencia sería como el proceso más viable en términos de ser un escalón previo hacia la gran integración latinoamericana. Evidentemente, apostar por varios procesos de integración que persiguen objetivos muy diversos, aunque podrían ser complementarios cuando se piensa en un gran proceso de integración sudamericano, implica, al menos desde mi perspectiva, una suerte de desgaste en términos de ejecución de la política exterior ecuatoriana. Es decir, ponemos un stand-by en términos de evitar profundizar la integración andina y apostamos por otros procesos que vamos viendo que a lo mejor en el mediano plazo al menos,
no van dando los resultados que en principio se ha dicho que van a permitir lograr. ¿Qué implicaciones podría tener la salida de Bolivia de la Comunidad Andina, tomando en cuenta que este país ha solicitado la pertenencia al bloque del Mercosur? Si se concreta la pertenencia o la incorporación de Bolivia al Mercosur, es evidente que eso implicaría un golpe muy fuerte para la integración andina, porque un proceso de integración de las dimensiones que pretende concretar todavía más la comunidad andina solamente con 3 estados miembros sería realmente difícil lograrlo. Es evidente que un país como Bolivia no puede, por lo demás, ser estado miembro pleno de más de un proceso de integración que tenga en común o altamente en común varios elementos en su construcción. Me explico, en el sentido de que tanto Comunidad Andina como Mercosur, al menos en términos de concreciones de objetivos económicos, coinciden en alta medida, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con liberalizar los intercambios y consolidar los mercados intragrupo. En ese sentido, que Bolivia pertenezca simultáneamente a 2 procesos de integración surgiría como algo incompatible con los intereses de la comunidad andina. Y a lo mejor frenaría de manera importante también el comercio que se realiza entre los Estados miembros actualmente en la comunidad andina. Y yo creo que hay otro elemento adicional, el hecho de que para los otros Estados miembros de la CAN, Ecuador, Perú y Colombia, la salida eventual de Bolivia por pasar a pertenecer como miembro pleno al Mercosur también afectaría, porque hasta ahora vamos viendo que Colombia y Perú van consolidando una política exterior en materia de integración que no necesariamente comulga o ha venido coincidiendo con los intereses que persiguen Bolivia y Ecuador. Si Bolivia sale, Ecuador prácticamente se quedaría solo en una posición que no comparten necesariamente en muchos temas tanto Colombia como Perú, de tal manera que la afectación sería integral, no solo un golpe muy grave para el proceso de integración andino, sino adicionalmente para los intereses particularmente de Ecuador, porque Perú y Colombia ya están encarrilados en otros procesos que les interesan en términos comerciales y económicos, como la iniciativa hacia el Pacífico y adicionalmente sus tratados de libre comercio suscritos y en vigencia con los Estados Unidos de Norteamérica. Agradecemos la presencia de César Montaño y la participación en el boletín electrónico Spondylus. Gracias, César, por tu participación. Gracias, Fernando. Siempre será importante dialogar y discutir sobre temas de tanto interés para nuestros estados, pero que lamentablemente, a mi juicio, no son tomados en cuenta en la medida deseable para efectos de llevarnos a un desarrollo integral coordinado entre las naciones sudamericanas, lo que evidentemente tiene que ser visto siempre en perspectiva de futuro. Gracias, Fernando. Muchas gracias.